va de nuevo. Muchas gracias a todos. Les decía que hace unos días ya recibimos la reseña curricular de Guillermo, eh, pero bueno, la voy a leer rápidamente para ponernos en contexto. Guillermo Manuel Mayén Fullerton es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM y luego obtuvo los grados de maestro en sistemas y doctor en ciencias de la ingeniería en la Universidad Iberoamericana, ambos con mención honorífica. Ha trabajado en computación e informática desde 1967. Su experiencia incluye numerosos modelos de investigación de operaciones y trabajos de planeación estratégica. Ha desarrollado numerosos sistemas, incluyendo varios de inteligencia artificial, y desde 1988 ha trabajado en seguridad informática y tiene publicados 2 libros, además de ponencias nacionales e internacionales y varios artículos especializados. Es académico emérito de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM. Ha sido profesor en el Diplomado de Seguridad de la Información y fue fundador del Diplomado en Gestión de la Seguridad de la Información. Ha sido consultor por largo tiempo y entre sus proyectos destacan el diseño de la seguridad informática del PREP del IFE, del INE, para las elecciones de 1997, 2000 y 2003. Pues ese es ni más ni menos que Guillermo. Y pues si es posible, me gustaría hacer una brevísima, y les prometo que muy breve, introducción al tema antes de que participen realmente los ponentes, para lo cual, si no tienen inconveniente, me permitiré compartir, si me dejan compartir la pantalla, por favor, Betty, para poder mostrarles muy brevemente una introducción al tema. A ver si puedo compartir mi pantalla. Betty. A ver. Vamos a ver. Todavía no, todavía no. Debí haberlo solicitado desde antes, tanto rato que tuvimos antes de. Ya hicieron coanfitrión a Guillermo. Ya llegó Bernardo, bienvenido. Excelente, Bernardo. Ya estaba yo preocupado porque Bernardo también es coanfitrión. ¿Tú todavía no? Ya pude. Listo. Bueno, va. Déjeme abrir así ya. Bien, entonces, pues esto es de lo que se va a hablar el día de hoy. Van a conversar Guillermo, Héctor Mendoza Cárdenas y Bernardo García Camino, que obviamente pues, todos conocemos muy bien porque son nuestros compañeros aquí en el colegio y por tanto pues no será necesario presentar su reseña curricular. Como introducción, pues una pregunta que se hace el filósofo catalán Josep María Esquirol sobre qué distingue a la técnica o la tecnología en esta época del resto de las tecnologías, porque pues obviamente todos dicen, bueno, tecnología, el ser humano la ha fabricado y puesto en práctica desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué es lo que caracteriza a la tecnología de hoy para que podamos, y lo hacemos, llamamos a esta era la era de la técnica, ¿no? Y él señala 4 características que no voy a detallar, más bien los invito a que lean este texto, eh, que hacen de la técnica y la tecnología hoy pues algo distinto de lo que habíamos visto, de lo que estábamos acostumbrados a ver. Esas 4 características son que tiene un poder especial, que forma parte de un sistema que llama sistema tecnocientífico, que además está vinculado con otros sistemas, particularmente con el sistema económico, que se ha convertido en una especie de revelador de la realidad, un poco lo que comentaba yo ayer en la columna del periódico, es decir, define para muchos la verdad, y finalmente que maneja un lenguaje que es acorde con una serie de cuestiones, entre ellas las cuestiones de dominio y de poder económico, ¿no? Entonces, estas 4 características hacen distintiva a la técnica, a la tecnología de hoy en relación a otras épocas. Y bueno, como ustedes saben, la inteligencia artificial forma parte de este grupo de tecnologías llamadas disruptivas, o que interrumpen o que cambian un modo de ver la vida, de ver al ser humano, de entender la realidad,
y por lo que, pues evidentemente es muy importante hablar de ella y eso es justamente lo que se va a hacer. Y finalmente, pues unas palabras de alguien que seguramente todos conocen muy bien, una hija del poeta Lord Byron, la condesa de Loveless, que señalaba en torno a aquella máquina original diseñada por Charles Babbage, que la máquina no es nada más una máquina calculadora, y que sugiere una serie de posiblemente de consideraciones, de dilemas mucho más interesantes. Y decía ella, convendría ser cauto ante la eventualidad de que surjan ideas descaminadas sobre los poderes de la máquina analítica. Esta no abriga pretensiones que apunten a la posibilidad de asumir iniciativa alguna. Puede hacer exactamente lo que le ordenemos hacer. Eso en la época de Ada Byron, de Ada Lovelace, pero evidentemente la situación que vivimos hoy, ha superado esta idea que tenía la matemática y escritora inglesa, ¿no? Y es precisamente lo que nos inquieta, ¿no? Ya no solo puede hacer justamente lo que le ordenemos hacer, sino que es capaz, aparentemente, y eso se definirá hoy, de hacer cosas que originalmente no habíamos previsto. Bueno, pues con ese pequeña introducción, con ese pequeño contexto, pues dejo la palabra supongo que a Guillermo, que también había preparado, creo, una pequeña introducción o una pequeña presentación, mejor dicho, que nos mostrará. Adelante, queda el micrófono en sus manos a los conversadores. Vale, bueno, pues mucho gusto. Me siento honrado especialmente en poder participar en un grupo de gente pensante como ustedes y que pues tiene algún impacto en la sociedad, ¿sí? Una cosa que quisiera yo hacer es para que tengamos una buena idea de sobre qué estamos hablando. Tengo una presentación que quisiera yo pasar rapidísimo. Podemos luego regresar a las láminas que ustedes consideren, pero por lo pronto es una presentación que voy a pasar de volada, ¿sí? Entonces, a ver. Y aprovecho para dar la bienvenida a Alejandro Pisante. Gracias por estar aquí. Sí, Alejandro, bueno, es una persona sumamente autorizada en el tema también. No da tiempo de leer su reseña, pero la verdad es que es impresionante, así que tenemos... Lo único que voy a decir es que me considero tan autorizado que le batí el balón a Mayen, que es el que sí sabe. Bueno, pero ahorita todavía no podemos ver la pantalla, o sea, la presentación. A ver. Pero ya está habilitado el doctor Mayen. Sí, de hecho esto lo vemos. Debo de estar habilitado. Sí, estamos viendo tu pantalla completa, Guillermo. Sí. Exacto. Estamos viendo tu pantalla de Zoom específicamente. Perfecto. Entonces, tienes que seleccionar otra pantalla para proyectar. ¿Ahí se ve ya? No. Nos vemos a nosotros mismos. Nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Ahí sí ya? No, todavía no. Todavía no. Híjole, bueno, pues aquí hay un problema. Salte de compartir pantalla y vuelve a seleccionar la pantalla en la que tienes la presentación. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí te ves tú, otra vez, como estábamos al principio. Ok. Perdón, pero me da gusto tecnología que todos tengan problemas. Hasta los expertos tienen problemas. Esto es notable, ¿no? Ya. Ahora sí. Ahora sí, Guillermo. Ahora sí. Eso estuvo muy bien. Sale. Bueno, ok. Rapidísimo, sí, rapidísimo. Lo que a mí me parece más importante es el poder saber qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en la actualidad hay pues muchos creen que ya se logró, y en realidad el trabajo es largo y sigue, ¿sí?
Y hay mucha gente que ve grandes oportunidades. Pues hay oportunidades, yo creo que sí. Y hay gente que ve enormes amenazas. Y bueno, pues hay amenazas, yo no las calificaría de enormes, ¿sí? Y hasta algunos de los desarrolladores han propuesto por ahí una moratoria que pues a mí no me hace mucho sentido, pero en fin. Ahora, todo esto viene de un programa particular que se llama ChatGPT y hay otros similares, equivalentes, ¿sí? Y que pues, ampliamente superan muchas de las cosas que podemos hacer los humanos, ¿sí? Por ejemplo, han aprobado los exámenes de la barra de abogados de Estados Unidos y de las admisiones a las carreras, y pues hay gente que dice que la humanidad está en peligro porque puede usarse para cometer delitos, para acentuar diferencias, discriminar personas, etcétera, ¿sí? Ahora, yo creo que estos temores no son nuevos. Tenemos en la obra de Arthur C. Clarke, que luego se llevó a la pantalla espectacularmente, la de 2001, Odisea del Espacio, pues hay una computadora HAL que mata ya a los astronautas, ¿no? Hay la novela Origen de Dan Brown, es algo que si no la han leído se la recomiendo, también habla de la amenaza posible de la inteligencia artificial y también algo que he visto es que todo el mundo quiere legislar como si las leyes fueran a resolver este problema y, perdón, no. Y pues eso en realidad yo lo veo difícil, ¿no? En el fondo, lo que tenemos es el temor de que algo adquiera vida, ¿sí? Como el monstruo, aquí me faltó una N, del doctor Frankenstein o el golem, ¿sí? No han estado pasando las diapositivas, está fija la primera, quizás si quiere. ¿Está fija la primera? Sí. Ah, caray, pues deberían. Doctor, todavía no está en modo presentación. Es que no está en modo presentación, exactamente. A ver. Hombre, Luis. Ah, no. Bueno, ya pasó la primera, o no sé si sea la primera. Sí, creo que sí. Pero no está en modo presentación. Ahora Ahí sí. se ve la primera. Sí, esta es la primera. La portada. Sí, la portada. Sí. Y luego, aquí se ve ya un contexto. Sí, así es, así es. Lo que pasa es que no está en modo de presentación abierta de toda la pantalla, sino... Bueno, con pero que es se igual. pueda leer es suficiente, ¿sí? Exacto, sí. Bueno, entonces andábamos por ahí en que pues había la computadora HAL de 2001 en Odisea del Espacio, otra cosa más ahí en la novela Origen de Dan Brown, que es contemporánea, y la tentación de legislar con las 3 leyes de la robótica de la novela Yo Robot de Isaac Asimov, y que hay mucha gente que está pues, tratando de legislar en todo el mundo, ¿sí? Y pues lo que yo veo es que estas cosas no son nuevas. Los miedos existen desde antes. Está el monstruo del doctor Frankenstein, ahí pueden ver al Boris Karloff, que hizo una extraordinaria película de eso, y al golem, ¿sí? Estos temores surgen en diferentes pueblos, en diferentes civilizaciones, es lo que Carl Jung le llama los arquetipos, ¿sí? Y el punto de partida para la inteligencia artificial es qué es la inteligencia natural, y ahí ya tenemos problemas, ¿sí? Ahí ya tenemos problemas porque necesitamos una definición precisa, objetiva, más allá de decir es algo característico de los humanos o cosas así vagas, ¿no? Hay por ahí una definición, en este caso de Wikipedia, que dice que es la capacidad lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, etcétera. Todo esto es demasiado vago para poder definir claramente qué cosa es la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, hay antecedentes muy antiguos, de lo que está pasando ahora. Un neurofisiólogo, McCulloch, y un
matemático autodidacta, por cierto, que es Pitts. En 1943 hicieron un modelo de una neurona, un modelo matemático de una neurona, muy rudimentario, pero que curiosamente es el que se sigue usando. Y otro antecedente es que Alan Turing, el gran Alan Turing, ya estaba preocupado por el comportamiento inteligente de las máquinas en 1950. Ahora, él le saca la vuelta a la definición de lo que es inteligencia. Lo que él propone es poner una terminal, llevar a una persona, hacer que interactúe a través de la terminal y que diga si lo que cree que hay es una persona atrás o una máquina. Esto en realidad está hablando de la percepción de la inteligencia, no de la inteligencia. Entonces, cuando se dice que es la prueba de Turing, una prueba de inteligencia artificial, es prueba de percepción de inteligencia artificial. ¿Sí? Otro más es que por ahí en 1956, dos matemáticos muy brillantes desarrollaron unos programas de computadora para demostrar teoremas de lógica. Y eso, bueno, pues normalmente las matemáticas a ese nivel de demostrar teoremas se consideran como una actividad intelectual, de inteligencia, ¿sí? El verdadero nacimiento viene de un proyecto de investigación que se propuso para desarrollar en la Universidad de Dartmouth en 1956. Lo propusieron John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, otro de los padres de la inteligencia artificial, un cuate Rochester, que en realidad era IBM, que estaba apoyando esto, y un gran matemático, Claude Shannon, ¿sí? Ahora, en la idea de Dartmouth daban ciertos temas. Aquí están, hablan de computadoras automáticas, del uso del lenguaje, de las redes neuronales, de una teoría de qué tan difícil son los cálculos, de la automejora, de abstracción y de la creatividad y lo aleatorio. Bueno, yo aquí marqué dos que son los que nos interesan para ChatGPT. Hay más, de hecho hay más de los que aparecen aquí en la propuesta de Dartmouth, ¿sí? Y lo primero es el uso del lenguaje. ChatGPT funciona con el lenguaje. Estaba una tesis de doctorado de Noam Chomsky sobre el lenguaje que decía que todo se podía reducir a unas cuantas oraciones muy simples que obviamente pueden manejar las computadoras. Pero pues eso fue teoría. En la realidad eso no se da. En la realidad hablamos de una cosa que le llamamos el lenguaje natural, que es el que todos los días hablamos y que se brinca todas las reglas, ¿sí? Ahora, se han hecho muchos modelos de lenguaje. Uno de ellos lo hizo, unos de ellos están basados en cosas de Shannon, en donde el chiste es, si yo tengo una palabra, la siguiente palabra pues no puede ser así cualquier palabra, hay un grupo de palabras que pueden ser, y esas palabras se van a presentar con mayor o menor probabilidad. Entonces la idea es agarrar una palabra y por probabilidad saber cuál es la que sigue, y lo otro es por probabilidad la que sigue, la que sigue. Pueden hacer un experimento para los niños de 7, 8 años, es divertidísimo, con un teléfono celular. Ustedes ponen una palabra ahí en algún editor de texto del celular y a la hora que la ponen les aparece 3 opciones para la que sigue. Entonces pueden seleccionar una de ellas al azar y les va a volver a aparecer otra para la que sigue y vuelven a seleccionar al azar y les aparece otra y al azar y les aparece otra. Y les da un texto que se puede leer. No significa nada, son puras tonterías, pero se puede leer. Eso es un modelo de lenguaje muy rudimentario. Se puso de moda por ahí en 1984, en el 85, en la revista Byte, que fue muy importante, hubo varios artículos. Y luego pues, se han usado para otras cosas. MIT tiene un programa que inventa artículos de computación, también con puras tonterías, pero que suenan bien, ¿sí? Luego, las redes neuronales. Del lado izquierdo tenemos el modelo de McCulloch-Pitts. La idea es que hay diferentes entradas a una neurona. La neurona es lo que está, el cuadro que está aquí en medio, y cada una de esas neuronas, entradas, tienen diferente peso. Se suman las entradas multiplicadas por sus pesos y luego, según
sea el resultado mayor que cierto valor o menor que cierto valor, la neurona se dispara o no se dispara, ¿sí? Entonces, en cómputo a las neuronas les llamamos perceptrones y se pueden organizar en redes, como vemos del lado derecho. Hay diferentes entradas que se conecta cada entrada con todas todos los perceptrones, digamos, ocultos que no se ven. Puede haber varias capas de perceptrones ocultos y luego al final hay una capa de salida que es la que nos da el resultado. Nosotros lo que vemos es la entrada y el resultado de la salida, de los perceptrones de salida. Lo que pasa en medio es una caja negra, no sabemos qué hay, ¿sí? Y ese es parte de los problemas, que no sabemos qué está pasando, ¿sí? Entonces, el aprendizaje en las redes neuronales es calcular las Ws, los pesos que tiene cada entrada en cada neurona de todas las capas, ¿sí? Y hay diferentes algoritmos, son cuestiones de corte estrictamente matemático, pero nótese que es muy diferente al aprendizaje de los humanos. Los humanos aprendemos por asociación, agarramos el conocimiento nuevo y se lo pegamos a algo que ya tengamos que se le parezca y vamos formando una red de conocimientos. Las redes neuronales no hacen nada de eso, calculan, en el fondo son una especie como de una ecuación sota así grandotota y lo que pasa adentro, pues quién sabe qué sea, ¿sí? Luego vienen los modelos del lenguaje grandes, los Large Language Model, LLM, que es justo de lo que queremos tratar. Y son modelos de lenguaje, pero en vez de estar basados en la probabilidad como se hacía ahí en la revista Byte y en los 80s, están basados en redes neuronales enormes. Las redes neuronales, una de sus características importantes es que son unos extraordinarios, pero extraordinarios detectores de patrones. Y entonces, lo que hacen los Large Language Model es que identifican un patrón y ven la siguiente palabra de acuerdo a ese patrón. Y van pronosticando las palabras una por una. Sacan la que sigue y luego la que sigue y la que sigue igualito que en el teléfono celular. Ahora, son enormes. ChatGPT tiene 175 mil millones de parámetros, bueno, millones de números de estos de las Ws, ¿sí? Y pues son una versión glorificada, de fuerza bruta además por el tamaño, de lo que había en los años 80, ¿sí? No tienen nada de conocimiento, igual que en el celular lo que salga no tiene ningún razonamiento detrás, en ChatGPT tampoco hay ningún razonamiento detrás, ¿sí? Bueno, de hecho, ni siquiera recuerdan, por decirlo de una manera metafórica, de dónde salieron los patrones que utilizan. Las redes neuronales no nos dicen esto es un patrón, pero no nos dicen de dónde salió o por qué es. Hay una enorme caja negra y eso es un problema serio, ¿sí? Ahora, yo pienso que estos modelos de lenguaje nos sirven para tener una interfaz amigable con la computadora, porque pues redactan bien, eso sí es un hecho, redactan bien, y pues es una cosa que es fácil de manejar. Pero no tiene nada detrás. Lo ideal sería que detrás tuviera muchas cosas. ChatGPT anunció que en su versión 4 ya incluye detrás un programa que se llama Matemática de Stephen Wolfram, que es extraordinario. Matemática tiene todas las reglas de las matemáticas y ese sí, de veras resuelve los problemas de matemáticas y lo hace muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el éxito? Bueno, mi visión personal es que es una cuestión publicitaria orientada a que el público crea que hay inteligencia en ese producto. En realidad no es más que un cascarón que está hueco. Bueno, ya le están poniendo el matemática de Wolfram, pero pues habría que ponerle 10,000 cosas de esas para que realmente fuera algo pues, más poderoso, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es como los anuncios estos de detergente que salen en la tele, en donde sale el chaca chaca y dicen que este detergente quita las manchas de todo lo que se les ocurra y no deteriora los colores de las prendas, etcétera, y pues nomás lo dicen, no lo están probando, ¿sí? Ahora, detrás de ChatGPT en particular hay poderosísimos intereses comerciales, hay muchísimo dinero.
Y esto es porque la empresa OpenAI, que es la que hizo ChatGPT, vende sus productos para usar lo que le llaman chatbots. El chatbot es una herramienta interactiva donde escribimos nosotros una cosa y la computadora nos contesta y luego le volvemos a escribir, nos vuelve a contestar, y se usan para ayuda a la gente, para decirles cómo hacer un trámite, etcétera, y ahí hay un enorme negocio. Dicen, bueno, pero hay una versión gratuita. Bueno, sí, además de ser publicidad, resulta con que la versión gratuita, cuando genera un texto, nos pregunta qué nos pareció, si está bien o si está mal. Bueno, eso es parte de la mejora de las Ws que hay en la red neuronal de ChatGPT. Entonces, que tampoco se hagan guajes, no es que sean hermanas de la caridad, están reclutándonos como mano de obra gratuita, ¿sí? Ahora, éticamente, ¿yo qué veo? Bueno, lo primero que me preocupa es que se crea que son personas, ¿sí? Eso se los digo porque ocurre con los niños. Los niños, cuando aparatos como el Alexa le dice uno prende la luz de la sala o lo que sea, muchas veces creen que son personas, ¿no? El Siri que existe para los productos Apple también les da la impresión de que son personas. Entonces, este es un problema ético que yo creo que hay que tratar, ¿sí? Y luego, otro problema más grave es que dan consejos o asesorías sin ninguna base. Por ahí le mandé a Patti un correo electrónico donde hice una pregunta de cuestiones de medicina, que decía algo así como que el doctor me dijo que mis dolores se deben a una artrosis idiopática de la articulación occipitocalcánea y quiero saber de qué se trata. Y bueno, pues, si hubiera un poquito de razonamiento GPT, pues me diría, oye, pues ¿cómo que la articulación occipitocalcánea? Pues no te azotes, ¿no? Y en vez de eso, empieza a hablar de que la artrosis de esta articulación y que si los dolores y que si los analgésicos y que si a lo mejor se necesita cirugía, y está en realidad dando consejos sin ninguna base. Cuando yo hago una pregunta de algo de ese mismo tipo en Google, en el buscador de Google, el buscador no me contesta. El buscador me dice, mira, aquí está la información, y me manda a la Clínica Mayo, a los National Institutes of Health, a otros lugares en donde hay, ahí sí, consejos, pero que están firmados por un médico y que tienen un respaldo, porque además ese médico es responsable de lo que pase con lo que está recomendando, ¿sí? Entonces, ahí yo veo un problema bastante importante. Ya muchas broncas tenemos con los merolicos para que tengamos un super merolico, ¿sí? Y me preocupa además mucho que nadie se hace responsable de estos resultados, ¿sí? Entonces, hasta aquí mi presentación. Podemos empezar a discutir lo que ustedes quieran. Estupendo, Guillermo. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenos días, Alejandro Pisanti aquí. Solo quisiera hacer una brevísima nota en complemento a la exposición de Guillermo. Como mencioné, él es el que sabe en este tema. Él es un practitioner activo de la computación. No hay... Yo la experiencia que he tenido con él ha sido extraordinaria, pues ha sido un asesor, un gurú en proyectos verdaderamente muy delicados y sensibles. Solo quisiera comentar lo siguiente, en complemento, repito. Lo que estamos viendo ahorita con la explosión de ChatGPT y estos modelos, se llaman Large Language Model, modelos de lenguaje grandes, es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial en general. Hay discusiones complejísimas, como la señaló Guillermo al mero principio, que tienen que ver con la misma naturaleza de la inteligencia, la definición de inteligencia, el origen, la naturaleza y la construcción de la inteligencia. Es decir, hay discusiones, por ejemplo, sobre si se puede llamar inteligente algo que no tiene experiencia, que no tiene una construcción experiencial, sobre si se puede llamar inteligencia a algo que no tiene metas y objetivos. De ahí en adelante, ¿no? Hay muchísimas intervenciones de inteligencia artificial
que afectan el campo de la salud, que algunas han sido ya más o menos encaminadas dentro del marcos bioéticos, como determinados instrumentos que finalmente pasan por las mismas filtros bioéticos, digamos, de comités de bioética, comités de ética para la adopción de medicamentos o cualquier otro medio de intervención, y otros más complejos que seguramente van a requerir nuevos enfoques. Y hay desde luego problemas de gran amplitud como la agencia humana, etcétera, que van tocándose de distintas maneras en otras ramas de la inteligencia artificial. Ha sido muy importante esto. Y mencionaba Guillermo también otra cosa que es cada nueva tecnología produce un momento de gran impresión, objetos brillantes que nos deslumbran y que no nos dejan ver el fondo de la materia, sobre todo a nivel de público en general y más cuando aparecen intereses comerciales, como muy bien los describió él. Yo hablo aquí del algoritmo, pero este término acuñado en broma. El algoritmo es así como cuando se le dan estas propiedades de golem a los algoritmos, siendo que algoritmo no es más que procedimientos codificados, ¿no? Recetarios, instructivos. Algunos de estos instructivos, una de las características que tienen los de ciertas ramas de inteligencia artificial, deep learning, redes neuronales, los que están detrás de los grandes lenguajes, grandes modelos de lenguaje, es que tienen elementos de impredecibilidad. Esto es una cosa relativamente nueva en el mundo de los algoritmos. La automatización, finalmente pues, estamos hablando de automatización, en general se ha tratado de que sea muy determinista y aquí aparecen elementos no deterministas porque no sabemos primero cómo se va a comportar realmente la red neuronal. Segundo, u otros de los algoritmos tienen elementos que son demasiado complejos, tienen demasiados componentes integrados, los cuales sus interacciones pueden hacer que sean impredecibles sus comportamientos. Segundo, no se sabe, eso puede ser relativamente opaco, con qué datos se han alimentado, esto que se llama el entrenamiento de los modelos, que es un proceso matemático y computacional muy complejo. Se basa en volúmenes enormes de datos. Pueden ser para texto, pueden ser para imágenes, y pueden contener sesgos en el contenido de la información que den lugar a decisiones o a resultados, digamos, de la aplicación del algoritmo que también contengan o incluso amplifiquen estos sesgos. Y estos sesgos pueden tener la característica de ser discriminatorios, es decir, a la hora que se aplica una de estas herramientas de inteligencia artificial, puede traducir un elemento discriminatorio. Los ejemplos más conocidos son la dificultad que tienen algunos de los programas para reconocimiento de caras, reconocimiento facial, con las pieles oscuras. Ha habido incluso casos, momentos escandalosos donde ha confundido personas de pieles oscuras con chimpancés o gorilas que estaban en su base de fotografías. Hay el riesgo de que cuando estos sistemas se utilizan para toma de decisiones, den resultados que resultan discriminatorios. Hay casos ya son caballitos de batalla en este campo, de sistemas de asignación de sentencias después de juicios para decidir, por ejemplo, si determinadas personas enfrentan sus juicios en libertad, bajo fianza o encarceladas. Y otros casos muy conocidos, la asignación de pensiones, de distintos programas de beneficio en los Países Bajos. En fin, hay riesgos pues de este tipo que se está aprendiendo cómo matizarlos y cómo juzgarlos. Entonces hay que quitarnos esta cosa muy impresionante del golem-ritmo, ¿no? Hemos creado el golem. Guillermo mencionó a Frankenstein, el libro de El monstruo de Frankenstein. Hay que recordar, para ver qué tan profundas son las raíces de esta reacción, que el propio título de Frankenstein completo de Mary Shelley es Frankenstein, el nuevo Prometeo. Es decir, Prometeo ya es una figura en la cultura griega y no puede haber sido una figura tan elaborada, tan compleja como es en la cultura griega, si no venía ya construyéndose alguna clase de arquetipo, alguna cosa por el estilo desde una humanidad mucho más antigua, con miedo a sus propias creaciones, que desde luego estaba fuera de proporciones, pero eso es algo con lo que vivimos culturalmente. Gracias y perdón por lo extenso de esta intervención, pero matices y volvamos al tema, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues adelante, Bernardo o Héctor, si quieren. Levantó la mano Rodolfo, yo creo que primero... Rodolfo. Cierto, sí. cierto. Sí, Rodolfo, adelante. Rodolfo, tu no micrófono. te escuchamos, Rodolfo, tu micrófono está apagado. No, creo que primero tendrían que ir Bernardo y Héctor, ¿no? Que estaba programado. No, bueno,
La levantada de mano, Rodolfo, por favor. Bueno, quería preguntar, muchas gracias, Guillermo y Alejandro. Ayer hubo una entrevista, no sé si la leyeron en El País, de Geoffrey Hinton, que entiendo ganó el premio Turing 2018, y la entrevista es muy alarmante. Realmente él llega a, creo que arranca la entrevista diciendo hay que estar alerta de los peligros que vienen, y él calcula que nuestra inteligencia se superará en un lapso de 5 a 20 años, cuando inicialmente había dicho que hasta dentro de 50 años. Y termina diciendo que tal vez esta forma de inteligencia sea mejor que la nuestra. Lo está diciendo un experto, ¿no? Y poniendo las alertas. Por supuesto, coincide con Guillermo en que los límites legales no van a ser suficientes, con lo cual, digamos que el vértigo es mayor, ¿no? No sé si esto es exagerado o no, pero en lo que sí me parece que estamos de acuerdo es que si no tenemos una definición clara de inteligencia, pues vamos a llegar a estas conclusiones fácilmente. Yo estaba pensando que si la inteligencia se entiende como capacidad de almacenamiento de datos, o se entiende como la capacidad de relacionar esos datos, o la capacidad de dar resultados relativamente eficientes, por ejemplo, mencionabas lo de las sentencias, pues muchas sentencias son de machote, quizás más del 90% de las sentencias que se dan son machote. Si la computadora lo puede hacer más rápido, pues qué bueno, ¿verdad? Y eso nos evita una enorme cantidad de trabajo. Ahora, si eso es la inteligencia, entonces quizás Hinton tenga razón en decir que es mejor que la nuestra. Eh, eh, pero por otro lado, si alguien quiere ver algo más que eso con respecto a la inteligencia, y nos vamos a aspectos como la crítica, la intuición, la creatividad, alguien podría decir que todo esto, más que reduccionismo, es una expansión idealista de la inteligencia, es algo espiritual, algo que no vemos, algo inmaterial, y alguien podría decir, pues muy bien, con todo ese mundo idealista, pero ya baja a la tierra y date cuenta que la inteligencia no es más que esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, calcular, dar datos, relacionarlos, etcétera. Entonces, en fin, lo que quiero enfatizar es que, por supuesto, tenemos que tener claro cuál es una definición de inteligencia, pero al mismo tiempo, yo creo que no hay que minimizar los problemas que pueden surgir si entendemos la inteligencia como la entiende, por ejemplo, esta persona Turing. No sé qué piensa. Adelante, Guillermo. A ver, yo quiero ponerles un ejemplo de algo de inteligencia artificial que ya llegó, que se llama Alexa, ¿sí? Llega la gente a su casa y dice, Alexa, abre las cortinas del comedor, ¿sí? Y eso ocurre. Y también contesta Alexa, ¿sí? Bueno, eso es inteligencia artificial. Se usa una red neuronal ahí para reconocer la voz y entender los comandos, etcétera. Y pues todo su impacto ha sido, pues es algo cómodo y punto, ¿no? Hasta ahí llegó. Digo, hay a quien le gusta mucho, yo prefiero usar el switch de la pared para prender la luz, pero bueno, eso es una cuestión personal. No fue mucho más allá y sin embargo la tecnología que tiene detrás es del mismo tipo que la de ChatGPT. Entonces, cuidado con exagerar estas cosas. Lo que yo pienso que va a ocurrir es que al final los lenguajes grandes del modelo van a servir nada más de interfaz y que lo importante va a ser lo que está atrás. Van a ser una forma cómoda de comunicarnos con la computadora y ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, eso tomémoslo en cuenta. Aquí le han hecho mucha publicidad porque hay dinero y hay muchísimo dinero, miles de millones de dólares. Vean nada más que el que financió, bueno, el que fundó por el lado financiero a OpenAI, los de ChatGPT, fue Elon Musk. Y ese, pues, es un tipo que es bueno para el dinero, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la propaganda del jabón, del detergente, del chaca chaca. Digo, hay que ver lo que realmente es. Y sí, tiene cosas buenas, ¿eh? Yo apoyo ahí muchas de las cosas que tiene.
pero pues, no hace magia, pues. Si pudiera complementar brevemente esto, la definición de Turing. Turing fue uno de los gigantes intelectuales de la historia de la humanidad. Tiene muchas contribuciones en la creación del cómputo como lo conocemos y además digamos, es célebre por su intervención en el descifrado de las comunicaciones del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Pero Turing lo que hace es, como siempre en ciencia, un modelo, una definición pragmática. Dice, no tenemos una definición de inteligencia suficientemente concreta y de consenso como para actuar sobre ella. Entonces, ¿qué tal que buscamos un sucedáneo que podamos evaluar? Gracias. Gracias, Alejandro. Héctor, adelante. Héctor, no se te escucha. Sí, es que estaba queriendo ver una nota de hoy del País, la que menciona Rodolfo es de ayer, y hoy también hay una nueva nota que habla, creo que de Buffett, casi que burlándose un poco de la inteligencia artificial. Pero bueno, yo me quedo mucho con lo que dice el doctor Guillermo. Aquí hay mucho de publicidad y nos están usando. Uno de los primeros financiadores de Chat GPT fue precisamente Elon Musk. Y luego fue el que firmó una carta pidiendo una moratoria de 6 meses. Y luego se anunció a los 10 días que él estaba por patrocinar una nueva forma de inteligencia artificial para sus negocios o para sus intereses. Entonces, yo creo que sí hay mucho de todo esto que nos dicen es para vendernos un producto, ¿sí? Vean todo lo que está pasando con Microsoft, con toda la oferta que está haciendo ahora con Bing y con el anuncio de que va a integrar a todos su software de Office, va a integrar inteligencia artificial. Y ya te lo está anunciando y te está diciendo que te va a costar. O sea, que aquí esto no va a ser gratuito. Los que hayan usado el Office 365, ya desde hace rato tienen cosas que le han ido integrando ahí que son bastante interesantes, pero que están costando. Por ejemplo, yo no sabía, hasta hace poco supe, que yo puedo verificar desde el propio documento de Word, yo puedo verificar si tiene similitud. Un poco lo que hace Turnitin y lo que hacemos los maestros con Turnitin para verificar nuestros trabajos. Luego está el tema del si hay o no un plagio, que también me quedo con el artículo del doctor Guillermo y que dice, pues plagio no, o sea, pues va y toma de todas partes, dice cosas que más o menos parecen ciertas, pero también dice muchas barbaridades de la inteligencia artificial. A mí también me ha pasado que le hago preguntas y me contesta cada barbaridad. En fin, veo que hay mucha gente levantando la mano, mejor aquí me callo. Antes de dar la palabra, quisiera nada más leerles brevemente un parrafito de un artículo publicado por Noam Chomsky el 24 de abril, que dice: a diferencia de ChatGPT y sus similares, la mente humana no es una pesada máquina estadística de comparación de patrones que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola la contestación más probable en una conversación o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que funciona con pequeñas cantidades de información. No busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones, que eso no hace ChatGPT. Bueno, ¿a quién le damos la palabra primero? Pues a Pati. Adelante, Patricia. Rodolfo estaba antes. Rodolfo estaba primero. Simplemente acotar, decía Guillermo con respecto a Alexa, yo creo que ni siquiera hay que irnos a esto. Cuando hablamos del mercado, por ejemplo, y los economistas nos dicen cómo percibe el mercado tal cosa, cómo reacciona el mercado tal cosa, qué tan inteligente es el mercado. Es decir, hemos creado nuestros golem,
hace rato, no tenemos que esperar a que haya llegado el GPT para saber que nos dejamos guiar por creaciones nuestras a las que le damos analógicamente una actividad intelectual o de percepción. Lo que sí es importante entre los economistas es que se regule el mercado, porque si al mercado lo dejamos solo, sin regulación, las barbaridades pueden ser enormes. Y yo creo que esto puede pasar también con lo que estamos haciendo de inteligencia artificial. Entonces, yo no sería tan ingenuo de pensar de que no requiere una regulación o que las leyes no van a hacer nada. Bueno, yo creo que funcionan poniendo ciertos límites que cada uno va a tener que asimilar, interiorizar y ver éticamente hasta dónde quiere llevarlos. Pero necesitamos de esas regulaciones. Y me parece que estamos apenas empezando en la inteligencia artificial con las regulaciones. Yo creo que la analogía con el mercado puede ayudar mucho. El mercado finalmente es una construcción humana. No es más que eso. Es una enorme cantidad de acciones que finalmente como que se va autorregulando, ¿no? O se van ordenando de forma tal que tiene un resultado. Pero ese resultado hay que regularlo. No sé qué les parezca. Ok. Patti, si quieres o quieren contestar esto de Rodolfo. Yo estoy completamente de acuerdo con Rodolfo. Yo sí creo que hay motivo para empezar a regular, por lo menos bajita la avalancha de desinformación que esto puede propiciar y la dificultad para distinguir lo que es real y lo que no es real, entre la verdad y la mentira. Que de pronto hay sitios en donde uno puede entrar a buscar la veracidad de cierta noticia, pero esto se va a hacer prácticamente imposible a reserva de lo que me comenten después. Bueno, Alejandro es el que siempre me ayuda cuando tengo dudas existenciales respecto a si algo es real o no. Pero más allá de lo que es el chat GPT y otras aplicaciones en cuanto a imagen, a desarrollo artístico y demás que se han popularizado, les estoy comentando ahí y les puse un artículo que me gustaría que leyeran de Antonio Salgado Borge. Y él habla sobre la otra parte de la investigación en inteligencia artificial que se refiere a implementar distintas funciones cognitivas y hacer mejor que los seres humanos. Es decir, no todo es ChatGPT, sino qué se está haciendo Elon Musk y los multimillonarios para desarrollar los sistemas de raciocinio de las máquinas. Es decir, no sería muy inocente o naif pensar que esto no se está haciendo. Yo creo que sí se está haciendo, se está metiendo mucho dinero para llegar a dar un siguiente paso, que sería esa parte de raciocinio o de una forma más como humanizada del pensamiento dentro de las máquinas. Pero siento que ahí es algo que él llama inteligencia artificial general, a diferencia de la inteligencia generativa. Entonces, no sé qué opinión tienen a esto, pero no estamos viendo el total de la realidad. Detrás de esto hay mucho dinero puesto en mejorar la capacidad racional de las máquinas. Yo creo que esto es una realidad que no podríamos dejar de analizar. Gracias. Les dejé un artículo de Salgado Borge. Sí, gracias, Patti. Sí, es la preocupación no tanto de la técnica en sí, sino que quién la está desarrollando y con qué propósitos la está desarrollando. Amelia, tienes levantada la mano. Sí, muchas gracias. Yo lo que quisiera es saber si los profesores han pensado en cómo se debe enfocar la inteligencia natural para garantizar que siga evolucionando neuronalmente. Creo que lo poco que hemos podido observar de este programa en concreto tiende a evitarle a las personas, sobre todo en las personas más jóvenes, el que se cuestionen, el que analicen, el que observen, el que pregunten, el que planteen estos formatos. Y me pregunto si hacia el futuro esta inteligencia que llamamos artificial tiene un impacto en el desarrollo y evolución de la inteligencia natural.
Por otra parte, me encantaría saber qué valor tendrá el error humano frente a una programación que entiendo yo entiende a no equivocarse o equivocarse lo menos posible. ¿Se va a replantear el sentido del error humano? ¿Sí? Si eso tiene alguna utilidad hacia el futuro. Y finalmente, me gustaría saber si han tenido, aunque hubo una pequeña exposición sobre la valoración ética del manejo, me gustaría saber qué riesgos encuentran ustedes ante las posibilidades maravillosas que tiene esta inteligencia artificial, que las tiene, pero aplicadas en un mundo desigual y de grandes abusos e injusticias como el que también tenemos en este momento en el planeta. Muchas gracias. Gracias, Amelia. ¿Alguien quiere contestar los planteamientos de Amelia o pasamos a Gustavo, que sigue en el orden, entiendo, que tengo aquí? A ver, yo podría hacer algún rapidísimo comentario. A fines del siglo XIX, principios del XX, en los Estados Unidos había una serie de empresarios que eran unos tales por cuales. Estaba Rockefeller, y estaba Carnegie, y estaba JP Morgan, y esos eran, bueno, Carnegie fue capaz hasta de balacear a los trabajadores porque les había bajado el sueldo y estaban protestando. Bueno, ese tipo de excesos, pues tenemos que evitarlo. Yo no veo tanta diferencia de lo que están haciendo ahorita Musk y otros más, los de Microsoft también, en donde pues están abusando francamente de todo mundo. Lo que veo también muy importante es que hay que responsabilizar a la gente de sus actos. Si yo hago un programa, yo debo de ser responsable de el funcionamiento del programa. Y hay alguien que lo usa que tiene que ser responsable de su uso. Entonces, si el ChatGPT me está haciendo una receta médica, pues tiene que pues ajustarse a todos los parámetros de una receta médica, ¿sí? Necesitaría tener una cédula profesional y, bueno, ustedes, aquí hay muchos médicos, ustedes saben bien lo que se necesita, ¿no? Entonces, la parte de regulación pues tiene que ser más sobre las personas que sobre la herramienta. Todas las herramientas amplifican la capacidad humana. El gato que traigo en el coche que me sirve para levantarlo cuando se me poncha una llanta, pues es mucho más fuerte que yo. Pues sí, claro que sí. Hay gatos que levantan edificios y los enderezan, ¿no? Eso es mucho más grande que la fuerza de cualquier humano. Entonces, el que la inteligencia artificial amplifique una serie de cosas que luego se pueden usar para bien o para mal, pues es igual que el resto de las herramientas. Ahí yo no le veo una diferencia más que el factor de amplificación es muy grande, ¿no? Pero finalmente son las personas las que tienen que ser responsables, sobre todo el que usa estas cosas y para qué las está usando. Y ahí es en donde veo que se ha dejado que estos señores de Microsoft y de otras grandes empresas, los de Meta o lo que era Facebook, los de Google, etcétera, no se les ha responsabilizado de las consecuencias de lo que están haciendo. Alejandro, quería... Sí, gracias. Lo que plantea Guillermo es uno de los enfoques más productivos, me parece, que es una ética de la responsabilidad. Obviamente esto tiene que referirse a todo un marco de referencia, por un lado, pero por otro lado, ético, pues, no es el único posible, pero tiene la ventaja de que tiene formas en las que ya ha sido implementado de manera práctica. Su manifestación práctica está en cosas como la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos o en las leyes de responsabilidad civil, mercantil o incluso penal que pueden tener los fabricantes y vendedores de ciertos productos. Un funcionario que haya comprado un sistema, que haya sido parte de la contratación de un sistema de sentencias o de asignación de becas que resulte discriminatorio, si el funcionario podía saber que el sistema podía ser discriminatorio, incurrió en una responsabilidad. Si no podía, pues es como cuando compran coches y los coches resultan deficientes, pero tú no podías saber que cierto modelo del Tsuru no tenía bolsas de aire, ¿no?
Esto tiene la ventaja, pues, de la implementación. Me gustaría mucho, no quería intervenir en este punto, solo que tengo que hacerlo porque creo que enfocarnos en el desarrollo de la inteligencia artificial, de grandes modelos computacionales, es limitante, es el tema de la actualidad, pero sobre todo la otra cosa que hay que romper es la limitante de pensar que esto solamente es un peligro porque Elon Musk o algunos otros millonarios norteamericanos están detrás de ello. Hay un solo país que tiene la misma capacidad en ejercicio de desarrollar estos sistemas en la actualidad. La capacidad la tiene también, digamos, Europa en su conjunto, pero no lo está haciendo en el mismo nivel, y es China. En China no sabemos qué sucede, es una caja negra. Lo poco que sabemos de los sistemas computacionales que se utilizan en China para gestionar a la población es aterrador. De eso sí tendríamos que estar preocupados. Imponer regulaciones en este momento tiene que ser una cirugía muy fina. ¿Qué es lo que queremos impedir con la regulación? ¿Cuál es la real teoría de cambio de la regulación, la causa-efecto entre regular algo y evitar algo? Y en China tenemos una caja negra que está entrenando estos sistemas. El sistema es completamente asimétrico, además. China tiene acceso a todos los bancos de información pública de la web que tienen los mismos desarrolladores de ChatGPT, etcétera, pero nosotros no tenemos desde Occidente acceso ni a cómo lo hacen, ni a los enormes volúmenes de información que la propia China tiene, ni a la manera en la que está utilizando sus sistemas para cuestiones como el sistema de créditos sociales, que es un sistema por el cual si tus vecinos no son bien comportados, tú te puedes encontrar con que no puedes subirte a un tren. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy cautos con la regulación, en saber qué se regula, para qué efecto puede tener la regulación, en qué nivel o capa del sistema se aplica y qué cancha libre le deja al amarrarle las manos a los desarrollos en Occidente, a los desarrollos que nos vamos a estar encontrando de repente desde otros países. Y Alejandro, gracias. Muy buen punto. Gustavo hace rato que está esperando poder intervenir. Adelante, Gustavo. Gracias, Luis. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, desde hace mucho tiempo en ciencias cognitivas, uno de los modelos más utilizados para entender la mente es el funcionalismo, y particularmente el funcionalismo computacional, según el cual la mente es un sistema computacional de inputs y outputs, y con este modelo bien podemos entender la mente humana, en primer lugar, pero también muchas otras entidades a las que les podríamos atribuir una mente, desde un termostato hasta la computadora más sofisticada. Entonces, podríamos decir que todas estas entidades de inteligencia artificial tienen una mente y que son racionales. Bajo cierto concepto de racionalidad, lo son. Y esto ha llevado a mucha gente actualmente, y cada vez a más gente, a argumentar que estas entidades tienen un estatus moral. Es decir, que tienen valor moral independiente de los intereses y del valor de otras personas a las que normalmente les atribuimos estatus moral. Es decir, que en un sentido son personas y les deberíamos de atribuir derechos. ¿Sí? Y cada vez hay más gente argumentando esto, por lo menos en filosofía y en ciencias cognitivas. Es el número de gente que argumenta esto. Entonces, por un lado, me gustaría saber sus opiniones sobre esto. Y por otro lado, la pregunta que tenía es, muchas de estas entidades de inteligencia artificial, cuando son programadas con principios morales. Pensemos, por ejemplo, en los coches autónomos. Tienen que tomar decisiones y toman decisiones sobre principios morales de la gente que los programó. Pero, claro, surgen todas estas preguntas que ya ustedes mencionaron de quién es responsable de si se toma una mala decisión. Pero me pregunto si no se puede hacer que estos sistemas sean autorrevisables, que revisen sus propios sistemas de creencia y particularmente sus propios principios morales. De modo que puedan tener lo que podríamos llamar agencia moral
y que sean en algún sentido autónomos. Entonces, ¿es esto posible o es un miedo infundado? Sí, no hay manera de programar que ChatGPT o que el que ustedes quieran, cualquier sistema computacional, trabaje con principios morales. O sea, eso está fuera de lo que puede hacer una computadora, que simplemente son sumas, restas y comparaciones, etcétera, ese tipo de operaciones. En cuanto a los programadores, bueno, pueden hacer ciertas cosas con los principios morales del programador. En el caso del ChatGPT, le pusieron una serie de reglas para evitar que se use mal, etcétera. Pero esas reglas, la verdad de las cosas es que no funcionan bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo una palabrota, me protesta el ChatGPT y dice, no se puede manejar el lenguaje ofensivo y quién sabe qué. Bueno, pues yo recuerdo pasajes del Quijote en donde hay palabrotas y hay literatura de premios Nobel de literatura que también las tiene, ¿no? Entonces, ahí esas son cosas francamente muy limitadas. Otra es que yo intenté hacer un cuento de corte de mi autor favorito, que si hubiera vivido en México sería un costumbrista, y que es Franz Kafka, y resulta con que le proponía yo algo para que el ChatGPT me redactara un párrafo y siempre le ponía un happy ending, ¿sí? Y pues eso no va con Kafka, ¿no? Pues con Kafka es el pesimismo así total, ¿no? Y eso es porque alguien les dijo que si se ponían este tipo de cosas, la gente se podía suicidar. Bueno, ¿hasta qué punto estas cosas se pueden programar o no se pueden programar? Yo lo que digo es que hay unas enormes limitaciones ahí, y que es extraordinariamente difícil, si no es que imposible, programar muchas de estas cosas. Y en cuanto a la regulación, tiene que ser una regulación en donde sea claro si se cumplió o si no se cumplió. Si quedamos con cosas así como de chicle, medio etéreas, va a ser el eterno problema de que le dan la vuelta y entran los abogados y todo lo que ustedes quieran, y pues la efectividad no va a ser precisamente buena. Gracias, Guillermo. Quisiera escuchar a Bernardo, que de los conversadores oficialmente asignados el día de hoy es el único que no ha conversado y no nos ha hablado. A ver, Bernardo, adelante. Muchas gracias, Luis. Me disculpo con todos ustedes. Tengo unos problemas enormes desde la actualización como también desde la señal. No estoy en base y entonces he tenido problemas toda la mañana para poder estar. No tuve la oportunidad de escucharlos a todos, aunque a Guillermo ya lo había escuchado antes, gracias a Patti. Y yo me quedo en una parte que también habíamos platicado. El ChatGPT actualmente es una herramienta, lo cual nos asignaría un carácter neutral y que obviamente va a depender del uso que le estemos dando, bueno o malo. También traté de irme por un sentido diferente al de los demás y lo hice de alguna forma intencionalmente. Y para hacerlo, lo que quisiera, si me habilitan a compartir pantalla, es enseñarles algunas cosas. La primera de ellas es, APA ya lo considera, es decir, hay una realidad que ya está siendo utilizada y que el sistema de citación para la ciencia, como es APA, ya considera el que se pueda usar o citar ChatGPT como una fuente de información, aunque no está bien vista en el ámbito de la ciencia. Y esto tiene una serie de implicaciones, el que ya lo puedas usar o puedas citar usándolo. Algún día me encontré que una persona decía, de una conferencia, usé Word dictándole con la grabación del audio de mi conferencia y entonces se transcribió. Y eso es uso de inteligencia artificial en el reconocimiento de la voz y plantearle un texto. Después usó ChatGPT para quitar frases redundantes, párrafo por párrafo, y también para pulir la gramática del texto. Y entonces el uso que le dio sobre su autoría, de una forma le funcionaba para determinadas cuestiones como una herramienta, insisto, para mí es una herramienta con todo lo que ello también tiene detrás. Vamos, es como
perdón que lo diga así, un arma que también va a tener una industria detrás que pretende su uso, que pretende su fomento, que va a generar guerras para su consumo, pero que a la vez se convierte en una herramienta que se usa bien o mal. Y la otra cuestión que yo pretendía enseñarles es cómo lo considera Science y cómo lo considera Nature. Es decir, cómo estas revistas científicas que pudiéramos considerar de las principales en el mundo científico están tomándolo para su uso. Alguna de ellas dice... Se bloqueó. Por el mismo... Ya. ¿Qué es lo que...? Perdón. Sí, se había bloqueado un momento. Si quiere retomar unas palabras previas. Sí, insisto, ya, inestable conexión. Apagaré mi cámara. Ok. Sí, entonces, lo que les decía yo es Nature y Science, ¿lo están ahí, Luis, o todavía después? Desde ahí. Luis, Okay. se oye bien. Ok, gracias. Bernardo, se oye bien. Muchas gracias. Nature y Science lo están considerando en los criterios editoriales para el ChatGPT lo considera Science como algo divertido, pero no es un autor. Y también en Science se está considerando que el uso de inteligencia artificial, de máquinas de aprendizaje o cualquier herramienta de algoritmo no puede ser utilizado en los artículos publicados en Science, ni tampoco para figuras, imágenes, ni gráficos, ¿sí? No puede ser un autor de Science y es para ellos considerados una falta a la integridad científica el que se publiquen artículos como derivados de inteligencia artificial. Y por último... Se fue la voz otra vez, Bernardo. Ya regresó. Apunté una pregunta yo hoy en la mañana en ChatGPT. Y perdón, me disculpo con Rodolfo, porque le pregunté y le pedí que escribiera un ensayo acerca de Rodolfo Vázquez y la ética. Y entonces les quiero leer lo que me contestó. Me dijo: Rodolfo Vázquez es un filósofo argentino que ha hecho importantes contribuciones en el campo de la ética y en particular de la ética aplicada. Su obra ha sido relevante para la comprensión de algunos de los problemas éticos más importantes de nuestra época y sus propuestas han sido objeto de debate y discusión en la comunidad científica. Una de las principales contribuciones de Vázquez en el campo de la ética es su teoría del realismo ético, que sostiene que existen verdades morales objetivas independientes de las opiniones o actitudes de los agentes morales. Según Vázquez, estas verdades morales objetivas son descubiertas y no creadas y son conocidas a través de la razón. Esta teoría contrasta con otras corrientes de la ética que sostienen que las verdades morales son subjetivas o relativas y que dependen de las creencias o normas culturales de cada sociedad o individuo. Voy a brincar un poco y voy a decir, en particular, Vázquez ha realizado importantes aportaciones en el campo de la ética ambiental, al proponer una ética de la responsabilidad, por eso me brinqué hasta ahí, Rodolfo, que sostiene, que reconoce la interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente, que sostiene que debemos de actuar de manera responsable y sostenible en nuestro trato con la naturaleza. Esta ética de responsabilidad implica una visión crítica del modelo de desarrollo económico y tecnológico predominante y aboga por una transformación profunda en nuestras prácticas y valores para lograr una sociedad más justa y sostenible. Es decir, y creo que Guillermo se abocó mucho a esto, hoy es un algoritmo de creación de textos, que eso no implica una exactitud en la herramienta ni tampoco un contenido de verdad. Y ese es el verdadero problema que para mí hoy nos estamos enfrentando, en donde muchas personas han tratado de encontrar aquí una varita mágica, creyendo que todo lo que se hace en ChatGPT resulta cierto y demás. Espero que la disculpa quede aceptada por Rodolfo por haberlo utilizado en este sentido, pero era para tratar de ejemplificar qué sucede en realidad con el ChatGPT. Yo por ese lado me quería abocar a mis comentarios, ¿no? ¿Cómo se considera para la APA? ¿Cómo se considera para revistas científicas? Y también qué hace en la práctica ChatGPT. Muchas gracias.
Gracias, Bernardo. Rafaela también tiene levantada la mano. Bueno, antes que nada, excelentes reflexiones, muy interesante. Estoy viendo como dos posturas muy diferentes de desconfianza o de aceptación, dependiendo de nuestra formación. Si somos más de ciencias duras, pragmáticas, incluyendo salud, o más filosóficos. Yo tengo algunas como reflexiones o puntos que me generan problema, escozor. El tema de la propiedad, es decir, que ciertas cosas que no sean de acceso libre y que ahí se genere una discriminación muy importante de entrada. Un segundo tema es el tema de la discriminación desde el input y el output, los que se decía la dificultad de reconocer caras de piel más oscura comparada con piel blanca, pero también una discriminación del output, de lo que se pueda generar y que se utilice a partir de estos outputs, que pueda generar una generalización de la discriminación y una generalización del error. Estaba yo pensando, por ejemplo, un uso en salud, que me genere una serie de algoritmos y de, pues, que se vuelvan las guías, las guidelines universales para el manejo de una enfermedad o de un diagnóstico, etcétera. Y que si tengo varios errores de input, me genere una serie de generalizaciones de errores de outputs de manejo. Y aquí para mí entra el tema de la responsabilidad. Se ha dicho la responsabilidad es individual del que lo usa. Creo que es muy difícil responsabilizar individualmente a alguien que utilice estos guidelines generados por inteligencia artificial, por ejemplo. Y pues finalmente el tema de que ya digo, no es un tema que ha generado la inteligencia artificial, pero pues se ha agudizado con la inteligencia artificial. Mi hijo me decía, mi hijo es matemático, y me decía de la cantidad de despidos que ha habido en empresas como Microsoft, etcétera, probablemente debido por este mismo proceso. Y realmente la automatización o la robotización del trabajo, de muchos trabajos, pero seguiremos habiendo seres humanos con necesidad de comida, habitación, etcétera, y con qué sustituiremos esto. Y estos son problemas éticos, insisto, que para mí había bien identificado Marx con la plusvalía, y la inteligencia artificial seguramente va a agudizar, pero no es culpa de la inteligencia artificial. Bueno, gracias, Rafaela. Estamos a 5 minutos de que se nos acabe el tiempo. Le voy a dar la palabra a Héctor, si es breve. Bueno, Guillermo está pidiendo la palabra. A Guillermo también. Adelante, Guillermo. A ver, muy rápidamente, en cuanto a los despidos, eso es algo que ocurre siempre con la tecnología. Siempre que hay una mejora tecnológica, hay despidos en algún lado. Lo que está mal es que no sepamos cómo tratar ese problema. En 1801 se hizo el telar de Jacquard para hacer tejidos con dibujos, y quedaron sin chamba un montonal de grandes artesanos. Bueno, más recientemente, con el uso de las PCs, el trabajo de mecanógrafa que hacían las secretarias y que era algo vital para nosotros, pues prácticamente desapareció. Y eso lo que causó es que las secretarias tuvieran que adaptarse a tareas más de redacción y otras cosas. Y ahora que la redacción la puede hacer ChatGPT y la hace bien, o sea, ahí sí no tengo duda, pues hay que buscar cómo se adaptan. Nuestro problema es no prever que va a haber una necesidad de adaptación y dar un camino. Digo, la gente tiene que tener un camino, tiene que comer, tiene que seguir teniendo trabajo, y tenemos que pensar qué vamos a hacer. Luego, de la discriminación, yo puedo usar una herramienta sesgada siempre y cuando sepa que está sesgada, sepa en qué dirección está sesgada, y al final sea yo el responsable y le haga caso o no le haga caso, ¿sí? Entonces, y también ahí quedaría la pregunta de
¿qué tiene más sesgo? ¿La computadora con el sistema o las personas? Digo, es bien conocido el problema de reconocer las caras de personas que no corresponden a nuestro mismo grupo étnico o a nuestra misma raza, ¿sí? ¿Cuál es más grande? A lo mejor la inteligencia artificial no está tan mal como, o sea, no quiero decir que esté bien, pero no está tan mal. Y finalmente, tenemos un gravísimo problema de desinformación porque se le están atribuyendo propiedades mágicas a esto, ¿sí? Hay muchas cosas que son una ilusión. Por ejemplo, los magos. David Copperfield, ¿sí? Desapareció un avión así en medio de un montón de gente y luego desapareció la Estatua de la Libertad. Y pues nos parecería ridículo que alguien que quiere, tiene un edificio viejo y quiere construir otra cosa en ese lugar, llame a Copperfield para quitarlo en vez de una compañía de demoliciones. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues de que todos sabíamos claramente que Copperfield iba a ser una ilusión, que el Estatua de la Libertad no había desaparecido. El problema aquí es esa desinformación que viene de la publicidad, en donde se nos hace creer que sí son reales las cosas. Al final de cuentas, yo creo que así como Alexa me hace caso cuando le digo algo, pues esto va a acabar en la misma cosa, va a ser una interfaz cómoda y en vez de prender la luz, pues va a resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Pero tenemos que hacer que la gente entienda eso, que esto da una ilusión de inteligencia, pero que no es inteligencia, ¿sí? Y bueno, dejo el final. Esa es una gran conclusión. Es como el seguro popular que no es seguro ni es popular. Pues esto tampoco es inteligencia. Y esta propiedad de atribuirle la verdad es lo que un filósofo francés que leía yo, Sadin de apellido, dice, es una propiedad aleteica, ¿no? En el sentido de la aletheia griega que era la verdad. Entonces, pues bueno, es muy interesante, inagotable. Me quedé con la pregunta de Amelia, ¿qué papel tiene el error humano? Y la relaciono. Alejandro está levantando la mano. Ahí voy. Y la relaciono con lo del sesgo que decía Guillermo. Bien, Alejandro, adelante. Gracias. Quería no dejar un par de puntos cabos sueltos. El doctor Ortiz Millán hizo una reflexión muy importante, si la recogí bien, sobre el funcionalismo. Esto se estaba discutiendo en los últimos días, ayer o antier, en un inteligentísimo post en Facebook. El doctor Fernando Broncano, un filósofo español, estaba justamente haciendo esta referencia. Aquí en México, Miguel Ángel Pérez Álvarez, de la Facultad de Filosofía de la UNAM, también lo retomaba. Es decir, si hay problemas filosóficos y con ellos los éticos enormes que se vuelven a manifestar y a reunir en distintas ramas de la inteligencia artificial. En cuanto al error y el sesgo, precisamente ese es el tema de los modelos grandes de lenguaje y de muchas aplicaciones de redes neuronales. Debemos manejarlos de tal manera que no se amplifiquen y que sean reconocidos. Y se mencionaba también aquí precisamente otro punto importante, Patti Greter lo mencionó, que es el de inteligencia artificial general o inteligencia general artificial. Incluso es mejor el nombre de inteligencia general artificial en ese orden, que nos suena un poco raro, porque es la aspiración, digamos, profunda del programa de la inteligencia artificial, el programa científico de la inteligencia artificial, que es producir algo en una máquina que iguale o supere a los seres humanos en su inteligencia en todas las formas, e incluso la afectiva. Y esa es la discusión filosófica de fondo. ¿Es posible realizar eso con un sistema que no tiene un contacto directo con la realidad, que siempre estará mediado por inputs computacionales o instrumentales? Ese es un problema muy, muy grande, pero el miedo a la inteligencia artificial general permea cada una de las nuevas formas o aplicaciones de inteligencia artificial en particular que se presentan. Respecto a los sesgos que preocupan muy atinadamente a la doctora Schiavone, hay un trabajo muy bueno de hace unos 5 años de Ricardo Baeza Yates, que es un chileno que trabaja en Estados Unidos y en España, sobre las distintas capas en las que se va generando y se puede ir amplificando o no el sesgo, pero siempre viene de los datos y hay que tener mucho cuidado con para qué se utiliza. Y el problema de la discriminación en términos de acceso a los recursos económicos para realizar estas investigaciones o para implantar en el mundo sus productos, pues es el mismo
quizás amplificado porque algunas de estas grandes modelos de lenguaje realmente solo están accesibles ahorita a investigadores que cuenten con sistemas de cómputo muy grandes, literalmente Estados Unidos y China, algunos en Europa, pero sus propias restricciones por la ley, la regulación de acceso a datos personales, ha hecho que no puedan desarrollarse con la misma velocidad, con la misma agresividad. Pero entonces estamos introduciendo incluso elementos discriminatorios que dejan además la cancha libre a... El tema es inacabable, sigue y sigue generando nuevos interrogantes, lo que lo hace, por otro lado, fascinante, pero pues tenemos que limitarnos al tiempo que ya prácticamente se agotó. Le cedo el micrófono a Asunción para que concluya este día. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos, Guillermo, Alejandro, Héctor, Bernardo, pero también a todos por las contribuciones. Creo que sí, nos quedamos pues más interesados en el tema, con más claridad de los problemas y de por dónde pueden ir algunas respuestas. Así que, bueno, muchas gracias y seguiremos con este tema. Que tengan muy buen día. Buenos días, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Guillermo y Héctor y todos. Un placer verdaderamente. Gracias. Gracias. Gracias.